Hola, saludos a todos. Este es el capítulo de monitorización neuromuscular correspondiente al capítulo 53 de la anestesiología de Miller. Vamos a revisarlo, sus cosas principales. Primero, ¿por qué es importante este tipo de monitorización? Se ha vuelto en realidad una monitorización necesaria para muchos tipos de anestesia que se puedan dar. Como norma, se debe usar esta monitorización siempre que estemos utilizando un bloqueante neuromuscular, sea la dosis que sea. Si es que lo estamos utilizando, debemos en realidad realizar este tipo de monitorización. Nos permite también establecer un nivel de bloqueo adecuado para diferentes técnicas anestésicas o quirúrgicas que se vayan a utilizar, y más que nada nos ayuda a prevenir esta entidad que se llama el bloqueo neuromuscular residual, el cual puede ser evaluado de una mejor manera cuando realizamos este tipo de monitorización. Estos son los puntos que vamos a revisar: cuáles son los principios de este tipo de estimulación, los patrones que vamos a, a poder eh, monitorizar de acuerdo a este tipo de estimulación, cómo se debe ocupar o cuáles son las características de un estimulador nervioso, y la parte más importante, cuáles son las respuestas registradas y cómo las debemos evaluar. Primero, en cuanto a los principios, debemos saber que cuando estamos evaluando el nivel de bloqueo neuromuscular, nosotros lo que vamos a evaluar es a nivel de la placa neuromuscular. Si es que nosotros estimuláramos directamente el músculo, no estaríamos evaluando esta unión. Por eso es que nosotros, cuando realizamos esta monitorización, lo que estimulamos es el nervio. Con eso estamos evaluando el tipo de bloqueo a nivel de la unión neuromuscular, al no estimular el músculo directamente. Un concepto importante que se debe tener es sobre la estimulación supramáxima. Cuando nosotros estamos estimulando un nervio, a pesar de que es por un tiempo muy corto, como podemos ver aquí, el grado de estimulación cuando se da supramáxima debe ser de un 15 a 20% más de lo necesario para la contracción del músculo que está inervado por ese nervio. La razón de esto es que con esta estimulación supramáxima, más allá de lo necesario, garantizamos que se contraigan todas las fibras que están siendo inervadas por ese músculo. Con eso podemos obtener la mayor respuesta posible. Por eso de ahí viene el concepto de estimulación supramáxima. También en cuanto a la calibración, esto está para calibrar o para realizar una calibración se debe establecer una respuesta previo a la administración de un bloqueante neuromuscular, es decir, la respuesta neuromuscular cuando la placa motora todavía está íntegra. Con eso tenemos la mayor respuesta posible que se puede dar, ya que todavía no hemos administrado el agente. Es suficiente con aplicar un único estímulo previo a la administración del bloqueante para nosotros poder realizar una calibración. Esta calibración es importante cuando vamos a realizar monitorización con estímulos únicos, pero es menos importante cuando se va a monitorizar el tren de 4. Ya les voy a explicar el por qué. Los segundos son los patrones de estimulación nerviosa, cuáles son los principales que podemos ocupar. El primero es la estimulación de contracción única, también llamado el twitch. Esto es un estímulo supramáximo que va de una frecuencia de 0.1 a 1 hercio. Los hercios miden frecuencia en cuanto a ciclos por segundo, es decir que si es que tenemos 1 hercio, quiere decir un estímulo por segundo. Para evaluar este patrón de estimulación es importante la calibración, es decir, como ya les dije, la estimulación de la placa neuromuscular previo a la administración del agente. Con eso sabemos cuál va a ser la respuesta máxima y de acuerdo a eso vemos las respuestas subsiguientes. A eso se refiere la calibración. En frecuencias rápidas o cuando se está utilizando este patrón de estimulación con una frecuencia muy rápida que supere al 1 hercio, los estímulos subsecuentes van a emitir respuestas menores cuando son bastantes estímulos, cuando son muchos estímulos que se dan. Esto es debido al periodo refractario. Si recordamos el patrón de la despolarización de la membrana celular, recordamos que hay un periodo refractario absoluto y relativo. Si es que los estímulos son muy repetidos y muy frecuentes, conforme va avanzando el tiempo, puede que el estímulo caiga en el periodo refractario absoluto,
y así este estímulo no va a generar ninguna respuesta porque viene en este periodo de la despolarización celular. Claro que para evitar que se provoque estas respuestas menores con los estímulos subsecuentes, es que el aparato está diseñado para dar estímulos supramáximos, como ya les expliqué. Con esto la disminución de la respuesta se ve un poco atenuada y es la forma en que el aparato evita las respuestas menores conforme avanzan los estímulos. Esto es un ejemplo de estímulo único. Vemos que son varios estímulos con frecuencia de 1 hercio que provocan un estímulo, una respuesta. Como podemos ver ahí, cada estímulo provoca una respuesta y esa respuesta es registrada. En cuanto al siguiente patrón, que es el tren de 4, un patrón bastante importante, este se refiere a 4 estímulos supramáximos que se dan cada medio segundo, es decir, en 2 hercios, a una frecuencia de 2 hercios. El resultado que nos va a arrojar esta medición nos va a indicar primero el número de respuesta que hubo a los 4 estímulos aplicados, estos estímulos denominados T1, T2, T3 y T4, y la relación que hay entre el último estímulo y el primero, es decir, T4 sobre T1. Para este tipo de monitorización o para este patrón no se requiere calibración. No necesito evaluar la respuesta supramáxima que hay antes de administrar el agente, porque yo lo que voy a comparar es la primera respuesta con la cuarta de las que estoy administrando o las que estoy evaluando este momento. Por eso es que en el estímulo único sí se recomienda la calibración, pero en el tren de 4 no es tan necesario. Podemos ver aquí en el ejemplo que se dan 4 estímulos con una frecuencia de 2 hercios, denominados T1, T2, T3 y T4, y finalmente la relación se establece entre el cuarto y el primero. Como podemos ver aquí, 4 estímulos y se registran las respuestas que se dan a esos estímulos. 4 estímulos y se registran las respuestas. En este primer ejemplo hay 4 respuestas a los 4 estímulos, a pesar de que la última es un poco menor. Y en este siguiente ejemplo, al cuarto estímulo ya no hay ni siquiera respuesta. Los patrones que se pueden evaluar de acuerdo a este tipo de respuestas ya lo vamos a ver un poco más adelante. El recuento del estímulo posttetánico es como el nombre lo indica, un recuento de estímulos después de haber aplicado una descarga tetánica. El estímulo tetánico va a constar de una descarga de una frecuencia rápida de 50 Hz aplicado durante 5 segundos. Y posteriormente estos se dan estímulos únicos a 1 hercio. Son estos estímulos únicos que se aplican posteriormente los que son medidos. Y se cuenta cuántos de estos estímulos provocaron una respuesta. Este tipo de patrón se ocupa cuando hay bloqueos muy profundos en los que de aplicar un estímulo único o el tren de 4 no obtendría ninguna respuesta. Esto lo vamos a ver también un poco más adelante de acuerdo a los tipos o a los grados de bloqueo neuromuscular. Para este patrón no tengo en realidad un video. Existen otros patrones que son la estimulación tetánica y el estímulo de doble ráfaga, que más bien son otro tipo de estímulos que no tienen una aplicación clínica tan grande o tan aplicable como los que ya les he mostrado. Les remito a ustedes que lean un poco más sobre este tipo de estímulos, que no voy a ahondar en este momento. Sobre el estimulador nervioso hablemos sobre sus características. Se sabe que este estimulador debe generar un impulso de 0.2 a 0.3 milisegundos de duración, una duración bastante corta, pero que en realidad de ser solo un poco más larga esta duración, es decir, más allá de 0.5 milisegundos, podríamos estar estimulando el músculo directamente. Y es algo que no queremos. Nosotros queremos evaluar en esta monitorización el grado de bloqueo de la placa motora. Así esté totalmente bloqueada, si nosotros estimulamos el músculo directamente, claro que vamos a tener una respuesta. Entonces debemos garantizar que lo que estamos estimulando es el nervio, no el músculo. Por seguridad, este estimulador debería operar con una batería, no conectado a una corriente directa,
y debería poder generar entre 60 a 70 miliamperios. Menos de esto el estímulo sería inframáximo y como ya lo vimos, debemos asegurarnos de que estemos aplicando un estímulo supramáximo para poder realizar una buena monitorización. En cuanto a la colocación de los electrodos, en realidad hay varios sitios anatómicos en donde nosotros podemos evaluar este tipo de respuesta, pero hay por su accesibilidad y por su aplicación clínica, en realidad es un poco más utilizado la estimulación del nervio cubital. Para este caso, los electrodos que los vamos a colocar, primero el negativo, que es el que va distal, debe colocarse a 1 centímetro proximal al pliegue de la muñeca, sobre la línea que se dibuja en el tendón del músculo flexor cubital, como está en la imagen. El siguiente electrodo, el positivo, que va hacia proximal, este debe colocarse sobre la misma línea, la línea que dibuja el tendón, teniendo en cuenta que ambos electrodos deben estar separados entre sí de 3 a 6 centímetros. Con eso están los electrodos adecuadamente colocados y con eso garantizamos que vamos a estimular este nervio, que es el nervio cubital. ¿Por qué queremos estimular este nervio? Porque queremos provocar una respuesta del músculo aductor del pulgar, que sería este tipo de respuesta, y es la que vamos a evaluar de acuerdo a la fuerza de contracción. La parte más importante, que es la evaluación de las respuestas registradas, es decir, cómo voy a evaluar qué conducta voy a tomar de acuerdo a las respuestas que yo tengo, es la que vamos a ver este momento. En cuanto a la evaluación del bloqueo con un agente despolarizante, el libro menciona que hay dos tipos o dos fases de bloqueos, la fase 1 y fase 2. Puesto que no es algo que lo utilizamos muy comúnmente o diariamente, es algo que voy a dejar un poco de lado. Lo que vamos a ver a profundidad sí es la evaluación del bloqueo con un agente no despolarizante, que sí lo estamos utilizando continuamente. Y esta es, tenemos que conocer que al utilizar este tipo de agentes tenemos 4 fases de bloqueo neuromuscular. La primera, que es el intenso, seguida del profundo, seguida del moderado o quirúrgico y por último la fase de recuperación. En cuanto al bloqueo neuromuscular intenso, que se da 3 a 6 minutos tras una dosis de intubación de un agente no despolarizante, es decir, una dosis adecuada para intubación, en este tipo de bloqueo no va a haber ninguna respuesta a cualquier clase de estímulo que yo aplique, no importa cuál sea el estímulo o la clase de estímulo que yo aplique, no va a haber ninguna respuesta muscular. Hay que recalcar también que ninguna dosis de un fármaco inhibidor de colinesterasa va a revertir esta fase de bloqueo. En la siguiente fase, que es el bloqueo profundo, esta duración es un poco más impredecible, pero sabemos que en esta fase ya hay alguna respuesta al recuento posttetánico, que no lo hay todavía al estímulo único o al tren de 4. También en esta fase de bloqueo no hay ninguna dosis de inhibidor de colinesterasa que lo vaya a revertir, es algo que tenemos que tener en cuenta. La siguiente fase, que es el bloqueo moderado o quirúrgico, también tiene una duración impredecible, pero esta se sabe que, o se la define como que empieza a aparecer cuando ya tenemos la primera respuesta al tren de 4, la primera cuenta al tren de 4. Sin estar aplicando una hipnosis en la anestesia, podría en esta fase haber movimiento por parte del paciente. En esta fase, la reversión con anticolinerastásico es un poco imprecisa y va a depender del número de cuentas que tenga en el tren de 4, eso lo vamos a ver también más adelante. La última fase es la de recuperación del bloqueo neuromuscular. Esta fase aparece cuando ya tenemos las 4 respuestas en el tren de 4. Se sabe que cuando ya tenemos en las 4 respuestas del tren de 4 la relación entre T4 y T1, si es igual o mayor al 90%, podemos decir que está por descartado un bloqueo residual y que la fase de recuperación está completa. Este de aquí me parece el cuadro más importante de lo que trata esta exposición, y son las fases del bloqueo neuromuscular con agente no despolarizante de acuerdo a la monitorización con el tren de 4. Podemos ver que aquí inicialmente hay una monitorización con adecuadas respuestas antes de aplicación de un agente bloqueante neuromuscular.
apenas hay la inyección del mismo, estas respuestas van disminuyendo y en los primeros 3 a 6 minutos queda instaurado el bloqueo intenso, en el que tenemos un recuento de TOF 0 y un recuento post-tetánico también de 0. No hay ningún tipo de estímulo que yo pueda dar para obtener respuesta en esta fase de bloqueo. Cuando comienza el bloqueo profundo, vemos que en esta parte se ha dado una estimulación mediante recuento post-tetánico. En esta fase sabemos que la cuenta del TOF es 0, no hay ninguna cuenta, pero ya empieza a aparecer alguna cuenta de recuento post-tetánico. Mayor o igual a 1, puede ser 1, 2, 3, las que sean, pero con que sea mayor a 1 el recuento post-tetánico podemos decir que ya estamos en la parte del bloqueo profundo. Cuando ya empieza a aparecer la primera cuenta del TOF, sabemos que ya hemos pasado al bloqueo moderado o quirúrgico. Esta dura mientras haya 1, 2 o 3 cuentas del TOF. Cuando ya aparece la cuarta cuenta del TOF, sabemos que ya iniciamos la fase de recuperación. Y aquí sabemos que la proporción del TOF ya es medible, es decir, la relación entre T4 y T1. Cuando tenemos esta relación T4-T1 igual o mayor al 90%, sabemos que la fase de recuperación se ha completado. Este cuadro también es interesante, nos indica las sugerencias o con qué deberíamos monitorizar el bloqueo neuromuscular de acuerdo a las fases de una cirugía. Durante la inducción, aquí nos ponen el ejemplo que inicialmente inducen con tiopental o propofol. Estando el paciente dormido, podemos aplicar la primera estimulación supramáxima con contracción única o con estímulo único, como les dije, para saber la respuesta máxima que tenemos antes de aplicar el agente neuromuscular y de esta forma realizar la calibración. Si es que hemos aplicado el agente neuromuscular, ¿cómo sabemos cuándo es el momento ideal para la intubación traqueal? La podemos hacer tanto con la contracción única y el tren de 4. Si no tuviéramos ninguna respuesta a estos dos patrones de monitorización, sabemos que podemos realizar la intubación traqueal. Cualquiera de las dos se puede realizar en este momento. Ya durante la cirugía, si es que estamos en las fases de bloqueo intenso o profundo, sabemos que las cuentas en el tren de 4 van a ser de 0. Pero el tren de 4 no nos va a poder diferenciar si es que el bloqueo está todavía en la fase de intenso o profundo. Es aquí donde entra el recuento post-tetánico, que de no existirlo ningún recuento post-tetánico sabemos que estamos en el bloqueo intenso, y en cuanto ya empieza a aparecer el primer recuento post-tetánico, hemos pasado a la fase de profundo. Cuando empieza a aparecer las cuentas del tren de 4, sabemos que ya estamos en el bloqueo moderado. Y si es que ya hay 4 cuentas del tren de 4, estamos en la fase de reversión o recuperación. Recordemos que debemos tener una recuperación o una fase de reversión completa, es decir, una relación en el tren de 4 entre T4 y T1 igual o mayor al 90% para poder decir que se completó esta fase, teniendo en cuenta que ese es uno de los criterios de extubación, tener una reversión del agente bloqueante neuromuscular completa. En la sala de reanimación o recuperación se sabe que para monitorizar un posible bloqueo neuromuscular residual se puede utilizar el tren de 4, o incluso aquí nos habla de la posible aplicación clínica del estímulo de doble ráfaga. Este cuadro también es interesante, nos habla de la reversión del bloqueo neuromuscular de acuerdo al agente que estemos utilizando y de acuerdo al tipo de respuesta que yo tenga al tren de 4. Si es que estamos utilizando Sugamadex y no hay respuesta al tren de 4, obviamente para saber en qué fase del bloqueo estamos deberíamos utilizar un recuento post-tetánico. En el recuento post-tetánico de 0 sabemos que estamos en el bloqueo intenso, deberíamos utilizar la dosis más alta de Sugamadex, que es de 16 miligramos al kilo. Si es que ya tenemos algún tipo de recuento post-tetánico, estamos en el bloqueo profundo y deberíamos utilizar una dosis de 4 miligramos al kilo. Cuando ya hay un recuento de TOF de 1 a 4, la dosis habitual sería de 2 miligramos al kilo, y cuando el cociente de TOF, es decir, la relación entre T4 y T1, es menor a 1 o menor al 100%, tenemos dos opciones. Si es menor al 90%, es decir, todavía no se ha completado la reversión, debemos ocupar la dosis de 2 miligramos al kilo.
Y si es que ya está igual o mayor al 90%, sabemos que la fase de recuperación está completa y no necesitamos revertir. Asimismo, si estamos ocupando neostigmina y la cuenta del TOF está mayor o igual al 90%, no necesitaríamos revertir. Pero si esta se encuentra entre el 40 y el 90%, deberíamos utilizar la neostigmina a una dosis de 0,02 miligramos al kilo. Si es que la relación del TOF está entre, digamos, menor al 40%, o si el recuento del TOF me da de 2 a 3 cuentas, una dosis un poco más alta de 0,05 miligramos al kilo. Y si las cuentas del TOF son de 0 o 1, en realidad deberíamos esperar a tener por lo menos 2 cuentas del TOF para poder aplicar la reversión con neostigmina. Recordando que si estamos en las fases de bloqueo intenso o profundo, no hay ninguna recomendación, no hay ninguna dosis de neostigmina que podamos utilizar para revertir el bloqueo neuromuscular en esas fases. Por último, hay este cuadrito que nos indica los signos y síntomas que podría haber de acuerdo a algún grado de bloqueo neuromuscular, de acuerdo a la relación del TOF que se muestra aquí. Con esto es importante tenerlo en cuenta porque podríamos también de esta forma sospechar clínicamente de que algún paciente podría todavía tener algún tipo de bloqueo neuromuscular residual. Muchas gracias por su atención, gracias por la oportunidad de poder presentar estos temas, estos videos. Estoy seguro de que tienen algunos comentarios, algunas bibliografías importantes para dejar, para revisar. Muchas gracias por todo. No se olviden de suscribirse al canal, compartan el video con sus amigos y no se vayan de aquí sin dejar una me gusteada. Gracias amigos, hasta luego, que estén muy bien. Recuerden que el presente es el que cuenta. Así que demos siempre nuestro máximo esfuerzo. Hasta la próxima, se despide He-Man deseándoles buena suerte y buena salud.